Buenas tardes, en esta ocasión vamos a hablar de la NIA 560, la cual nos habla acerca de los hechos posteriores. Bueno, el alcance de esta NIA es establecer las responsabilidades que tiene el auditor acerca de los hechos posteriores que se presentan después de realizada la auditoría de los estados financieros, teniendo en cuenta que los estados financieros pueden ser afectados no solo por las evidencias que surgen en el momento de la emisión de los estados financieros, sino por aquellos hechos que surgen después del desarrollo de esta actividad. Los objetivos básicos de esta NIA son establecer las evidencias suficientes y apropiadas de auditoría acerca de los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. Esta evidencia debe estar de acuerdo con debe ser reflejados adecuadamente en los estados financieros de conformidad con el marco de información aplicable. También dentro de los objetivos fundamentales de esta NIA es verificar si se están reflejando de manera adecuada los hechos posteriores que vamos a identificar y tener la claridad de los procedimientos con los cuales se van a reconocer si existen o no hechos posteriores en los estados financieros. También el auditor debe estar alerta a cualquier suceso que afecte los estados financieros. Y finalmente, el auditor debe reaccionar adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha del informe de auditoría y que de haber sido conocidos por parte del auditor, le podrían llevar alguna modificación al informe de auditoría que están estableciendo. Bueno, esta NIA se identifica en tres hechos significativos, de los cuales el primero son los hechos que ocurren entre la fecha de los estados financieros y la fecha del dictamen del auditor. Dentro de este hecho significativo, el auditor debe diseñar y aplicar los procedimientos necesarios de auditoría que le permitan identificar los hechos que necesiten ajuste o deban ser revelados en los estados financieros que se presenten entre la fecha de los estados financieros y el dictamen del auditor. Principalmente este punto nos habla de que el auditor puede investigar sobre cualquier hecho posterior que se realice después de los estados financieros y antes de emitir el informe de auditoría. El auditor, si encuentra algún hecho posterior dentro de estas fechas, debe solicitar por escrito que se hagan las evidencias de los ajustes que se van a establecer dentro del dictamen de los estados financieros, y mientras se hacen estas revelaciones o se hacen estos descubrimientos, el auditor puede tener en sus manos la evidencia de investigar información acerca de que le permitan obtener información suficiente y apropiada para poder establecer un buen dictamen de auditoría. El segundo hecho significativo son los hechos descubiertos por el auditor después de la fecha del dictamen de auditor, pero antes de la fecha en que se emitan los estados financieros. Para esto, la administración debe informar al auditor cualquier hecho que pueda afectar los estados financieros que se conozcan durante la auditoría y el periodo entre la fecha del dictamen del auditor y la fecha en que se emitan los estados financieros. Para esto, el auditor debe estar alerta y comprender los estados posteriores que afecten a los estados financieros y que se presenten antes de la emisión de los estados financieros. Si es necesario hacer algún cambio en el dictamen que él va a emitir porque se dio cuenta que existe algún hecho posterior, el auditor debe informarle a la administración para que conjuntamente tomen una decisión acerca de hacer las modificaciones en el dictamen de los estados financieros. En dado caso de que la administración no acceda a hacer ningún cambio en los estados financieros, el auditor puede notificar que el dictamen que va a emitir no se ha revelado ante terceros ni ante los demás órganos representativos de la entidad. Y finalmente encontramos dentro de los hechos significativos, encontramos los hechos descubiertos por el auditor después de que se han emitido los estados financieros. Si después de haber emitido los estados financieros
el auditor encuentra algún hecho posterior que no se identificó con anterioridad, a pesar de que el auditor no, una vez emita el estado financiero, el auditor ya no tiene que dar información ni debe emitir ningún dictamen ningún dictamen de auditoría. El auditor debe discutir el asunto igualmente con la Junta Administrativa y con los demás órganos administrativos, notificando que encontró un hecho posterior después de haber sido emitidos los estados financieros. Si es necesario hacer las correcciones pertinentes al dictamen al dictamen de auditoría, y si la Junta Directiva de igual manera no hace caso omiso a estas declaraciones o a este informe que emitió el auditor, es necesario que el auditor notifique que su dictamen no sea utilizado para futuros ni para eventos posteriores para información financiera que se requiere. Gracias.